Familia Monte de Sión, qué bendición el estar juntos otra vez aquí, listos para alabar, para exaltar al Señor. Sean bienvenidos todos ustedes, los campus que nos acompañan este jueves en nuestra reunión online. Bienvenidos. Sabes, el Salmo 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Dice en todo tiempo. No importa si sean tiempos buenos, si sean tiempos malos, tiempos difíciles. Dice la palabra que nuestra alma bendecirá al Señor en todo tiempo. Dice: mi alma se gloriará en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Y hay aquí una orden: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y para eso estamos reunidos tú y yo aquí primeramente, para exaltar su nombre. Dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Sabes, hay un poder en medio de la alabanza y en la adoración. Cuando tú y yo lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos, algo sucede y entonces dice la palabra que somos librados. Somos librados de nuestros temores, de nuestras angustias, y es un arma espiritual, la alabanza y la adoración que el Señor nos ha dejado. Así que en esta tarde yo te invito, ¿verdad? Como dice aquí, que lo alabemos, que exaltemos su nombre juntos para gloria de Él. Adelante. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Siempre te alabaré, día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Siempre te alabaré, día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré, a ti, por siempre
certeza de que nos oyes, Jesús, porque estás vivo. Aleluya. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios, y en Él no hay que perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor. Por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, Jesús, te damos nuestro amor. Por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Eres digno, Jesús, grande, poderoso, supremo, sobre todo digno. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, porque tenemos el honor de bendecir, alabar tu nombre con libertad. A ti damos gloria y honra por siempre. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos adorarte. Por medio de Jesús, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús, nos acercamos a ti, Señor. Te confesamos, Dios. Recibe toda nuestra adoración, Rey de justicia. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria,
bendiciones, Jesús. Gracias, te adoramos. Amén, amén, Señor. Buenas noches, familia, ¿cómo están todos ahí en casa? Les enviamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti en esta hora. Hay una carga en mi corazón que Dios ha estado poniendo en favor de las familias. Así que dame unos minutos para poder comenzar este tiempo con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir que envíes paz a nuestros corazones. A cada familia que hoy está conectada, Señor, por favor, llena su casa de tu paz. Llena tu casa de tu bálsamo, Señor, para que lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor, que quiere robarnos la quietud, en el nombre de Jesús, venga tu Santo Espíritu en esta noche como un óleo de gozo, un manto de alegría sobre cada uno de nosotros. Seamos levantados, seamos fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre he sentido que las reuniones de los días jueves son como un oasis en medio del desierto. El trajín del trabajo, de la escuela, de tantas actividades que tenemos entre semana, ¿verdad? Llegamos a la reunión de los jueves, cuando llegamos físicamente a la congregación, ¿verdad? Y es un oasis en medio del desierto, es un bálsamo en medio de la dificultad y del esfuerzo diario. Hoy quiero hablarte en el nivel en que Dios puso en mi corazón hablarte a ti que me escuchas en esta noche. Quiero ser muy puntual porque estoy seguro que la palabra de Dios siempre nos conforta, nos alienta y nos consuela, pero hay ocasiones en donde la palabra de Dios también nos confronta y nos reta a dar un paso hacia adelante. Entonces necesitas conectarte con lo que Dios nos ha estado hablando en las diferentes transmisiones que hemos tenido durante este tiempo. Mira, muchos cristianos viven al día. Hay unos que viven al día en la parte económica, pero yo veo cristianos que viven al día en el aspecto espiritual. Pareciera ser que la palabra que nos hablaron ayer ya se nos olvidó. Bueno, ¿qué decir de la que nos hablaron hace 1 o 2 meses? Ni siquiera nos acordamos, ¿verdad? De ni quién compartió muchas ocasiones. Pero ¿sabes qué? Necesitamos hacer un esfuerzo por retener la palabra y vivir la palabra que Dios nos ha estado hablando. Y entonces te quiero hacer una sugerencia. Haz notas, apunta lo que el Señor te está hablando en tu celular, en una libreta, en una hoja. Pero ¿sabes qué? Haz notas de lo que Dios pone en tu corazón para que no se te olvide. Quiero recordarte algunas palabras que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Dios nos habló desde el año pasado y a principios de este año, que es el tiempo de dar a luz una nueva generación, que necesitamos cambiar la inercia para dirigir el cambio que Dios está trayendo en la iglesia en estos días. Dios nos comenzó a hablar de la visión 2020, el plan de vida que en esta casa Dios nos ha dado y que lo comenzamos a implementar, y ese plan está vigente, así que te animo a seguir conectado. Este año Dios nos dijo a través de Segunda de Reyes 19 que este tiempo, este tercer tiempo, será un año de sembrar, pero también un año de cosechar. Dios nos ha estado retando y nos hizo una pregunta al principio de esta temporada, de esta cuarentena, y fue: ¿cómo regresaremos a nuestra congregación? Y Dios nos ha estado hablando de cómo necesitamos regresar. Nos habló de presencia, de intimidad y de revelación. También nos habló de que somos una generación redimida, y en otro evento que tuvimos nos habló que los cielos no se detienen. Acuérdate de Elías en la cueva de la depresión. Y Dios puso en el corazón del equipo pastoral también hablar a la iglesia una promesa que está presente en estos tiempos, una verdad poderosa. El Señor viene por nosotros como iglesia, y nosotros le dijimos: sí, ven Señor Jesús. Hablamos también de una misma casa, de caminar en unidad en este evento que tuvimos con todas nuestras misiones o campus, ¿verdad? Con los encargados de ellos. Y recientemente Dios nos habló de bendición contra maldición a través del libro de Números, y hablamos algunos puntos que no puedo detenerme tanto tiempo en ellos, ¿verdad? Pero hablamos de la celebración
celebración de la Pascua, del censo del pueblo, y tú puedes verlo en Números. Necesitas leer la Biblia, necesitas, alguien dijo, devorar la palabra de Dios. Hablamos acerca de que también vino el tiempo de bendecir al pueblo, de la consagración de los levitas, de las ofrendas que cada una de las tribus presentaron, y ahí te animé a que seas fiel con Dios en tus ofrendas y en tus diezmos, que no dejes de sembrar, por el contrario, sigue sembrando y estoy convencido que vas a cosechar. Dios nos está sorprendiendo con las personas que a veces menos nos lo esperamos, ¿verdad? Pero Dios es fiel y Dios es bueno y Él prometió y Él lo va a cumplir. De eso te quiero hablar en esta noche. Y también terminamos hablando y diciendo que la nube se movió el día 20 del mes 2 del año 2. Familia Monte de Sión, la nube del Señor se está moviendo. Los cielos no se han detenido, por el contrario, los cielos están impregnando el ambiente, los cielos están impregnando la tierra y necesitas conectarte. Hablamos que la bendición en Cristo Jesús activa las promesas y el destino que tenemos en Cristo, pero también algo muy poderoso, la bendición de lo alto rompe la maldición del pasado. Entonces no nos podemos quedar en la cueva del temor, de la depresión o de la angustia. Los cielos están abiertos, no se han detenido y estamos convencidos que es el tiempo de Dios en nuestra vida y que la verdad y la revelación de Dios está llenando esta casa. No es el tiempo, por favor, tenlo presente, apúntalo. No es el tiempo de quedarnos en una cueva pensando en lo pasado o en lo que está sucediendo en este momento, sino poner nuestra mirada en lo que está adelante, como dice la Escritura, puestos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe. La meta, como dijo el apóstol Pablo, necesitamos seguir al blanco, proseguir a la meta, necesitamos seguir caminando. Y el Señor en esa predicación de Elías nos hizo una pregunta, como se le hizo a Elías: ¿qué haces aquí? Y la instrucción del Señor fue: ahora camina más de 700 kilómetros. Ojalá lo recuerdes, porque los planes de Dios van mucho más allá de lo que tú y yo hemos caminado hasta este momento. En algún momento te compartí que cuando el fuego de Dios está en tu interior, no importa la hora, no importa la distancia, no importa el cansancio, harás lo imposible, porque el fuego de Dios que está en tu interior, el Espíritu Santo que está en ti, te impulsa a levantarte y alcanzar los planes que Dios te ha prometido a ti. Necesito decirte que es una realidad lo que estamos viviendo. No es un invento. Es algo real en lo natural y quiero animarte y pedirte también en el nombre de Jesús que no descuides tu salud, que por favor no pienses que esto ya pasó. La verdad presente es que hoy más que nunca necesitas cuidarte. Entonces te quiero animar a ti, papá, mamá, hijo, por favor, sean prudentes, seamos prudentes. Más adelante hablaré un tema de esto, ¿verdad? Nosotros queremos ser muy prudentes en lo que está pasando a nuestro alrededor y, como dijimos, siempre privilegiaremos la vida de cada uno de los miembros de nuestra congregación. Así que tenlo presente, es algo real, es algo natural que está presente y algo que tenemos que tener cuidado, sí, claro, pero sabes que si solo nos quedamos en lo natural, estaremos perdiendo la batalla. No podemos perder de vista la batalla espiritual que se está librando en los aires. Hay una confrontación en el reino espiritual de Dios a nuestro favor y el reino espiritual de las tinieblas en nuestra contra. Esta es la verdad espiritual que tú y yo necesitamos tener presente y que no podemos descuidar. No nos podemos quedar en lo natural únicamente. Hay una batalla que se está librando en los aires en contra tuya, pero también a favor tuya, en contra mía, pero también a favor mía. Yo creo que Dios ha enviado a sus ángeles a pelear esta batalla a nuestro favor, en contra de todo el ambiente de las tinieblas que se ha desatado en estos días y que muchas personas no lo ven, pero tú y yo que estamos en Cristo necesitamos tenerlo presente. Mira, el Señor Jesús dijo lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso está en Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista, mira, el Señor Jesús percibió ese ambiente.
Versículos adelante se presentan los discípulos de Juan y le preguntan, oye, nos manda Juan a preguntarte si eres tú o esperaremos a otro. Y el Señor les dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son levantados, aún los leprosos son limpiados. Oh, claro que había un ambiente de gloria en ese momento, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba presente, pero eso no significaba que el ambiente espiritual, había un ambiente de violencia, porque alguien se había levantado, como dice la Escritura, a pregonar el año agradable del Señor. Y eso, mi hermano, desató en los aires una batalla. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. La Nueva Versión Internacional nos da otra idea. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Hay una confrontación espiritual en tu contra y en mi contra que busca detener el avance del reino de Dios en mi vida o en tu vida. ¿Qué quiere hacer? Quiere frustrar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Quiere robar nuestra fe. Quiere matar los sueños de Dios para cada uno de nosotros. Quiere sembrar desconfianza en las promesas que tú y yo hemos recibido. Y si solo nos quedamos en lo natural, hermano, estamos perdiendo la batalla. Necesitamos despertar. Necesitamos dar un paso adelante en el nombre de Jesús. No nos podemos quedar ahí donde estamos. No podemos pensar que esto va a pasar y bueno, seguiremos la vida como si nada hubiese pasado. Claro que no, porque han pasado muchas cosas, pero tú y yo nos necesitamos levantar en el poder del Espíritu Santo. Son dardos de fuego del maligno en tu contra que el enemigo ha estado enviando y que a veces no te has dado cuenta que tu corazón y tu mente han sido tocados y que tu corazón ha caído quizá en desánimo, ha caído quizá en angustia, en depresión, en tristeza, ¿verdad? Y pensamos que eso es lo normal en esta temporada, pero ¿sabes qué? Te quiero decir en el nombre de Jesús, no es normal. Necesitamos levantarnos en contra de los argumentos que el enemigo ha estado armando en contra del conocimiento de Dios. Ok. ¿Me sigues hasta aquí? Mira, está escrito Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En las regiones celestes. Esa es una verdad que tú y yo no podemos descuidar. Hay una batalla, hay una lucha. No es con el vecino, no es con el que está enfrente de nosotros. Claro que no. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esta revelación y esta verdad presente. Y nos dice, hey, la lucha que tú estás enfrentando es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y una de sus tareas que está trayendo en este día es una gran opresión en las familias, una gran opresión en las personas. Y sabes, cada día nos damos más cuenta porque hemos visto cómo el enemigo ha estado trabajando, trayendo opresión en las personas que por alguna situación, no es culpa de ellos, por alguna situación, ¿verdad? Se ha presentado quizá este virus en casa y el enemigo ha venido y ha estado atacando en opresión a esas personas, en culpabilidad. Y eso ha llevado a las personas a cerrar su boca, a decir, no quiero que los demás sepan. Pero sabes, ese es uno de los errores que estamos cometiendo, porque mi hermano, nosotros como iglesia, yo te lo prediqué un día y te lo dije, este tiempo no es un tiempo de levantarte a juzgar, de levantarnos a criticar, es un tiempo de abrazarnos y de levantarnos unos en favor de otros, bendiciéndonos, levantándonos, hablando verdad, hablando la palabra de Dios que nos puede traer sanidad y libertad. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y me encanta esto, derribando argumentos. ¿Qué argumentos? Quizá sin
que te hayas dado cuenta han penetrado en tu mente y quizá hoy estás caminando bajo un argumento de temor, bajo un argumento, ¿verdad? De, ¿qué está pasando? Y el enemigo ha estado enviando argumento tras argumento para que tú y yo nos desviemos del propósito que Dios tiene en nuestra vida. La Biblia dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos cautiva, Señor, todo pensamiento que quiere levantarse en contra del conocimiento tuyo, en contra de que conozcamos la verdad que hay en Cristo en medio de este tiempo. Así que llevamos cautivo todo argumento, derribamos todo argumento y llevamos cautivo todo pensamiento en el nombre de Jesús, que está en los aires, que, Señor, ha penetrado y que ha estado tocando las mentes y los corazones de las personas en el nombre de Jesús. No podemos quedarnos inmóviles. Hay dos maneras de entender el pasaje de Mateo 11:12. Ojalá que le corras y abras la Biblia. Tú me conoces, todo lo que te estoy hablando está escrito en la palabra, ¿verdad? Y a veces nos acostumbramos a empezar una predicación con un pasaje y eso está bien, pero lo que Dios me ha hablado te lo estoy transmitiendo para que en esta noche, en el nombre de Jesús, te levantes con una actitud diferente. Entonces hay dos maneras de entender este pasaje de Mateo 11:12. La primera, podemos entenderla que el reino de los cielos está siendo atacado y hay hombres violentos que no son del reino, que intentan apoderarse de él para destruirlo, para opacarlo, para minimizarlo. Y la otra manera de entender este pasaje es que el reino de los cielos está siendo atacado por hombres violentos, valientes, esforzados, como lo dicen algunas traducciones, que son del reino, se aferran a él y se mantienen estables. Entonces tú y yo necesitamos comprender esto, porque mira, cualquiera que sea la interpretación que tú y yo podamos hoy tomar, por eso te estoy hablando de las dos maneras de interpretarlo, hay una verdad presente, hay una violencia en contra del reino de los cielos. Hay una violencia en lo espiritual, ¿verdad? Y lo que necesitamos entender, lo que este pasaje también nos quiere decir a ti y a mí, es que si hay hombres violentos que se están levantando en contra del reino de los cielos, tú y yo formamos parte del reino de los cielos. Y tú y yo somos de los valientes que necesitamos levantarnos en contra de esa violencia. Y si fuera la otra, ¿verdad? De decir, hay hombres violentos del reino que se aferran a él, que se mantienen estables. Mira, cualquiera de estas dos interpretaciones, ¿verdad? Lo que debemos entender es que no se admiten cobardías, ni medias tintas. Aquí no hay cristianos a medias. Si tú has sido un cristiano a medias, querido amigo y hermano, quiero invitarte en el nombre de Jesús a que te arrepientas y que tomes la posición que como hijo de Dios tienes en el reino, ¿verdad? Aquí no se trata, en este tiempo Dios nos ha estado retando a levantarnos, a interceder, a clamar por las familias, a clamar por las personas que están a nuestro alrededor. Entonces no podemos estar a medias tintas. Exige coraje y determinación rotunda. Necesitas fortalecerte, necesitamos fortalecernos en el nombre de Jesús. ¿Cómo nos podemos fortalecer en este tiempo contra los dardos de fuego y argumentos de iniquidad? Efesios 6:10 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, en el dunamis que hay en el Espíritu Santo, y vístete toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y tú y yo hemos estudiado este pasaje de Efesios 6 muchas veces y de muchas maneras, y entonces la forma en que tú y yo podemos fortalecernos en el Señor es hablando verdad.
Qué interesante lo que dice la Escritura, hablando Jesús acerca de la palabra. Y Él dice que tu palabra es la verdad, mi hermano. La verdad es la palabra de Dios. Habla la palabra. Necesitas tener la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, para que cuando venga la prueba, cuando venga el día malo, el momento difícil, puedas hacer uso de lo que la palabra de Dios dice. Venga el Espíritu Santo y tome del depósito que hay en tu interior y puedas hablar la palabra. Podamos hablar lo que dice la Biblia, las promesas. Ayer, el martes escuchábamos la conferencia de mujeres, ¿verdad? Y decía, wow, qué importante es que tú y yo tengamos presente la palabra de Dios, aprendida de memoria, y las promesas de Dios las podamos, ¿verdad?, hacer uso de ellas, echar mano de la palabra, como dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Y más adelante dice, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero me encanta el verso 6 cuando dice, una cosa he demandado al Señor, ¿verdad? Wow, qué increíble. Le dice, por favor, méteme en lo más íntimo de tu tabernáculo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Necesitamos revestirnos de la justicia de Dios que hay en Cristo Jesús. Necesitamos caminar en el poder del Evangelio. Necesitamos cubrir nuestro corazón con la fe de Dios, cubrir nuestra mente con la salvación que hemos recibido en Cristo, para que los dardos de fuego, los pensamientos que el enemigo quiere meter en nuestra mente, ¿verdad?, huyan en el nombre de Jesús. Necesitamos tomar la palabra de Dios como una espada, pero también necesitamos orar en el Espíritu de Dios. Si tú has sido lleno del Espíritu Santo, si tú has sido bautizado en el Espíritu de Dios, mi hermano, necesitas dejar que el Espíritu de Dios llene tu interior, llene tu depósito. Y sabes, eso se hace tomando tiempos de dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti en el lenguaje que Dios te ha dado a través de su Espíritu Santo. Este es el tiempo de levantarte y de usar todas las armas que Dios nos ha dado. No es el tiempo de quedarnos en la cueva de la desesperación. Quiero llevarte al lado de un hombre que entendió que era la fe basada en las promesas y en tal sentido se fortaleció. Córrele a Romanos 4:17. Ok, ¿estás conmigo? Perdón que tenga que estarte hablando de esta manera, pero es el tiempo de levantarnos como iglesia. No podemos quedarnos ahí aplastados o juzgados, porque eso es lo que el enemigo quiere. Tú y yo tenemos una posición diferente en el reino, una posición de hijos, una posición de herederos, y es lo que el Señor me pidió que en esta noche te dijera. Ok, hemos pasado momentos difíciles, hemos tenido pérdidas, claro que sí, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús vamos a ir hacia adelante. Romanos 4:17. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Verso 18, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Esa era la realidad natural. Esa era su situación natural. Hoy nosotros estamos en medio de una pandemia. Esa es una realidad natural que no podemos dejar de verla, y que no podemos suponer que no existe, porque sí existe. Esa es la realidad natural que veía Abraham. Pero el verso 20 dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esa es la realidad espiritual. Esa es la promesa. Esas son las promesas, la realidad espiritual en la que tú y yo nos movemos. Me encanta lo que dice la Escritura, que Abraham se fortaleció en fe en otra versión, dando gloria, dando gracias a Dios. En esta versión, nueva versión internacional que te estoy leyendo, dice, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Por favor, yo quisiera pedirte que te pongas de pie, que respires y que digas, Dios,
reafirmo mi fe, pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe, porque estoy seguro, convencido que tú tienes poder para cumplir lo que tú has prometido. Esa es la realidad espiritual en la que tú y yo necesitamos caminar, en las promesas que Dios nos ha hablado. Hebreos 11:17. Sigue hablando de Abraham y dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Verso 19, me encanta. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, cobró o recobró a Isaac de entre los muertos. Ese es un hombre cuya fe está basada en las promesas. Pero también me encanta la Biblia, porque así como hay hombres de fe, en ese momento hubo una mujer de fe. Hebreos 11:11 dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, por la razón que la palabra cita en la siguiente frase: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No sé qué estás creyendo tú en esta hora. No sé dónde están puestos tus ojos, pero quiero animarte en el nombre de Jesús a que los pongas en el autor y en el consumador de la fe. Yo creo que Dios dijo y fue hecho, dice la Escritura. Yo creo que lo que Dios ha hablado, Él lo cumplirá. Recuerdo una predicación de Frank cuando nos habló de la oración, por cierto, en una reunión de jueves, y él habló algunas características de la oración, ¿verdad? De cómo Dios da respuesta, pero puso un punto ahí en la conferencia, en la prédica, y dijo: oye, pero también hay momentos cuando Dios dice no a nuestra oración. Por eso deja de ser Dios. Por eso Dios es injusto de ninguna manera, como dijera el apóstol Pablo, sino que todas las decisiones de Dios son justas y son verdaderas. Y me acuerdo en este momento del pasaje de Daniel, los amigos de Daniel cuando son confrontados para adorar una imagen. Y les dice el rey: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? No sé cuál hubiese sido tu respuesta en ese momento, cuál hubiese sido mi respuesta, pero la respuesta de estos jóvenes, ¿verdad? Ante esta amenaza, porque después el rey les dice: porque si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego es contundente. Le dicen lo siguiente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el verso 18 hay una frase que me sacude y dicen lo siguiente: ¿y si no? Es decir, aun si nuestro Dios no lo hace así, es decir, si a nuestro Dios no le place librarnos de tu mano y no le place librarnos del horno de fuego, ellos tenían una convicción clavada en lo más profundo de su corazón. Y le dicen: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y esa es nuestra convicción. Hoy escuchamos tantas cosas que el nuevo orden mundial, y desde hoy queremos decir lo siguiente: nosotros no serviremos a dioses ajenos. Nosotros no adoraremos a lo que otros llaman dioses. Nosotros permaneceremos firmes, aunque nuestro Dios
No nos responda quizá como nosotros estamos pasando. Me acuerdo cuando nació Asaf, mi esposa cayó enferma, tuvo preeclampsia, ¿verdad? Fue un tiempo devastador para ella, para nosotros, porque ya no sabíamos para dónde movernos, ¿verdad? Un tiempo de depresión terrible en ella. Y recuerdo que casi todas las noches llorábamos, casi todas las noches Betty se despedía de mí, Betty me decía, por favor, te encargo Asaf, cuídalo mucho. Todas las noches venía este ambiente de muerte a nuestro hogar y nos poníamos a orar, decíamos, Señor, en tu nombre, ayúdanos, sánanos. Tuvimos apoyo de muchas personas, gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero un día me acuerdo que Betty se estaba despidiendo de mí y otra vez me decía, ¿sabes qué? Yo creo que esta es la última noche que paso contigo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo nos llevó a hacer lo siguiente. Y entonces yo agarré a Betty y le dije, mira Betty, Dios puede librarnos y librarte de esta situación. Estoy convencido que Dios lo puede hacer. Pero si el Señor no lo hace, quiero decirte que no nos postraremos delante de algo que no sea nuestro Dios. Fue un momento donde el Espíritu Santo impactó nuestros corazones y donde comenzamos a ver que Dios se movía a favor nuestro porque nuestro corazón estaba puesto en el, como dice la Escritura, en aquel que tiene el poder para levantar aún a los muertos y volverles a dar vida. Entonces quiero decirte que Dios está en control. Que Dios está en control y este es uno de los argumentos que el enemigo está trayendo, ¿verdad? A muchas personas en donde, es que ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Y necesitaríamos otra conferencia para hablar de este tema, pero ¿sabes qué? Hoy te quiero pedir en el nombre de Jesús, afírmate en la fe de Jesucristo. Párate en el nombre de Jesús y toma el lugar que Dios te ha dado como heredero de promesas, como heredero de victorias en el nombre de Jesús. Necesito llevarte otra vez al libro de Hebreos. Espero lo resistas en esta noche, ¿verdad? Porque Dios quiere hablarte y Dios quiere hablarme. Dios quiere sacudirme. Dios quiere sacudirnos para que nos levantemos en el nombre de Jesús y tomemos la posición que tenemos como hijos. Hebreos 6:13 dice lo siguiente: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré a tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, dice esta versión, queriendo demostrar claramente a los herederos de promesas, yo no sé si me estás entendiendo, yo soy un heredero de promesas. Tú y yo somos herederos de promesas. Esta casa, el Monte de Sión, es una casa que ha heredado promesas poderosas, promesas de victoria en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de las promesas que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. ¡Wow! El propósito de Dios en tu vida, el propósito de Dios en mi vida, el propósito de Dios en esta casa, el propósito de Dios en su iglesia, en donde quiera que se predique el evangelio de Jesucristo, el propósito de Dios es inmutable. Y dice, y la confirmó con un juramento. Verso 18, lo hizo así para que mediante las promesas y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Quiero leértelo otra vez. Lo hizo así para que mediante la promesa, graba en tu corazón esta palabra, promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables. ¿En qué realidad tú y yo queremos estar caminando? Podemos seguir caminando en la realidad natural, podemos seguir en la cueva de la depresión, en la cueva de la angustia, o entender que hay una realidad espiritual superior a la realidad natural y que Dios te está diciendo que Él nos dio una promesa e hizo
hizo un juramento que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y que con ese juramento tú y yo tengamos un estímulo poderoso para los que buscando el refugio. Hoy mucha gente está buscando refugio, tú y yo quizá estamos buscando refugio. Pues mira, eso dice, para ellos, ¿verdad? Dios hizo ese juramento y esa promesa, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, para que tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué esperanza está delante de nosotros? Que veremos al Señor, que tenemos a Dios delante de nosotros, que Él va delante de nosotros, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro escondedero, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestra roca fuerte. Oh, como dice la Biblia, a ti correrá el justo y será levantado. Y dice que nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios juró por sí mismo, porque no había nadie superior a Él, para mostrarnos a quienes somos herederos de sus promesas que su propósito es inmutable. Entonces confirmó su promesa con un juramento. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios para hacer un juramento que involucró a todas las naciones de la tierra? Como le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues mira, ¿qué fue lo que movió el corazón de Dios? La obediencia de un hombre. El Señor le dice, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál fue la obediencia de Abraham? Salir de su tierra y de su parentela. Interceder por Sodoma y Gomorra, claro que fue parte de ello, pero en ese momento la obediencia a la cual se refiere Dios fue el momento cuando Abraham ofrece a Isaac en holocausto. Y la palabra ahí en el libro de los Génesis dice, por cuanto no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Por cuanto obedeciste a mi voz, le dice, juro por mí mismo que de cierto te bendeciré. ¡Wow! ¡Qué momento tan poderoso! El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, se presenta delante de un mortal y le dice, has cautivado mi corazón por tu obediencia, y a causa de tu obediencia juro por mí mismo que de cierto te bendeciré, y la bendición que te estoy dando va a alcanzar a todas las familias de la tierra, y nosotros estamos incluidos en esa bendición, en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Amigo, hermano, ¿verdad? Tú y yo estamos incluidos en esa bendición, y hasta este día la bendición de Dios sobre Abraham nos ha alcanzado, porque fuimos injertados en esa vid que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Déjame terminar con lo siguiente. Abraham recibió una promesa, puso su fe en el que lo prometió, es decir, puso su fe en Cristo, en Dios, tomó una decisión, una acción, una determinación que lo llevó a caminar en obediencia a la palabra de Dios, y entonces vino la intervención divina para mostrar que su propósito era inmutable, porque inmutable es quien lo prometió. Es decir, que lo que Dios habla lleva su carácter, lleva su esencia. Y si Él hizo una promesa, hizo un pacto, esa promesa, ese pacto es inmutable, porque salió de la boca de Dios, que es inmutable. Hay una verdad, hay un juramento, y me encanta el significado de esta palabra juramento en el hebreo: estar completo, hacerse 7 uno mismo. Y dice, es como si se repitiera 7 veces la misma declaración. Es decir, que una y otra vez el Señor le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré. ¡Wow! ¡Qué momento para Abraham! Cuando ve y escucha al Dios poderoso haciendo un juramento y diciéndole 7 veces, voy a bendecirte a causa de tu obediencia. Voy a bendecir a todas las familias de la tierra sobre
tu simiente. Y tú y yo que hemos entendido, claramente lo hemos dicho, no se refería desde la perspectiva natural a Isaac, sino se refería en lo espiritual al descendiente de Isaac, es decir, a Cristo Jesús, el Señor nuestro. En esa simiente, en Cristo Jesús, el Señor nuestro, todas las familias de la tierra hoy pueden ser benditas si ponen en práctica y obedecen la voz de Dios. Y después le dice, y las promesas, y yo te he explicado que las promesas son la sustancia de las cosas invisibles. Son dos realidades inmutables en las cuales tú y yo necesitamos caminar. Ok, termino. Por los cuales es imposible que Dios mienta, la promesa nos dio una esperanza que penetra hasta el velo. Esa figura de ese velo en el antiguo templo, en el antiguo tabernáculo, al mismo lugar donde nuestro Señor y Salvador entró con su propia sangre para confirmar. Escúchame bien, Jesús entró con su propia sangre hasta la misma presencia de Dios para confirmar el pacto y las promesas a las cuales tú y yo hoy somos herederos de esos pactos y de esas promesas, porque tenemos un gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin principio, sin final, porque Él es eterno. Termino. ¿Dónde está tu fe en este momento? ¿Dónde está mi fe? ¿Cuáles son las promesas que hemos recibido? ¿Cuál es la realidad que estás viviendo, que estamos viviendo? ¿Y cuál es la actitud que estamos teniendo en este tiempo? Yo no lo sé, tú lo sabes. Quizá lo sabe tu esposa, lo sabe tu esposo, lo saben tus hijos porque te escuchan a diario hablar lo que hablas. Quizá tu lenguaje no es el lenguaje que está escrito en esta palabra. Quizá tu lenguaje o mi lenguaje, ¿verdad? En lugar de hablar lo que dice la palabra, hemos dejado entrar argumentos que el enemigo ha puesto y entonces nuestro vocabulario se ha vuelto un vocabulario de derrota, de fracaso, de angustia, de tristeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está a favor tuyo. Lo que sí sé y estoy convencido es que los cielos no se detienen y están abiertos a nuestro favor. Somos herederos de las promesas de Dios. Estamos en un tiempo estratégico de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. Necesitamos levantarnos en el poder de su Espíritu Santo. Como dice la Escritura, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que fortalécete en el poder de su fuerza. Falta menos para estar juntos otra vez. Ya nos falta menos, pero necesitamos ser prudentes, necesitamos estar atentos, pero necesitamos tener un ánimo, ¿verdad? Que vaya hacia adelante. Yo estoy convencido, querido hermano, amigo, hijo que me escuchas, lo mejor está por venir en Cristo y no nos podemos perder lo que Dios está planeando para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos en esta noche? Comencé diciéndote que hay un ambiente de opresión en los aires. Que quiere robarnos el gozo, la paz. Betty predicó un martes que está trayendo desánimo a los corazones. Claro que eso está presente, claro que sí, es una verdad. Pero lo que quiero decirte es cuál es la realidad en la que tú quieres caminar. Yo quiero caminar en la realidad espiritual donde el juramento y la promesa es inmutable, porque inmutable es quien lo prometió. Nosotros queremos caminar, nosotros como casa espiritual queremos caminar en el ambiente de Dios. Siendo prudentes, claro que sí, ponte cubrebocas, ponte guantes, ¿verdad? Guarda la sana distancia, claro que sí, porque hay una realidad natural que tú y yo tenemos que observar, pero hay una realidad espiritual en donde tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza y levantarnos y salir adelante fortalecidos, esperando en lo que viene de parte de Dios en este tiempo. Así que ahí donde estás, que Dios te bendiga. Ánimo, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Es un buen tiempo.
Pronto nos veremos, ¿verdad? Así que te estaremos mandando las indicaciones de cómo nos vamos a ver. El próximo domingo estaremos dándote indicaciones precisas de cómo estaremos regresando a casa. Por lo pronto, no te desconectes, sigue conectado en cada una de las transmisiones, ¿verdad? De jóvenes, de niños, de los jueves ADN, de los domingos, porque sabes que Dios está en control. Dios está a nuestro favor y tú y yo somos herederos de las promesas que Dios ha hablado. Dios es inmutable, su juramento y sus promesas son inmutables y están disponibles para ti, para mí. Que Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios y gracias, Jorge, por la palabra que Dios nos ha hablado en esta tarde. Y yo te invito, como escuchamos, a que la atesoremos, que la guardemos en nuestro corazón y constantemente estemos repitiendo esta palabra. Quiero agradecerte por estar con nosotros, no sin antes invitarte a que el día de mañana nos unamos con Edificadores a las 8 p.m. en su reunión online. Y después los varones, no se les olvide que tienen oración, intercesión el sábado a las 8 de la noche. Y el domingo nos vemos 11:15 Sion Kids, ¿verdad? También en su reunión, no te lo puedes perder. Invita a otros niños, a tus compañeros de la escuela que se integren, ¿verdad? Que escuchen la palabra de Dios. Y todos juntos nos vemos el domingo a las 12 en punto. Dios te bendiga.